buenos días al pueblo de Venezuela. Estamos acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida. Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana. Porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Y que el pueblo, lo dije en mi mensaje de hace unas 3 noches, allá en la avenida Río Urdaneta, donde vi que hay mucha gente cuando veníamos en el helicóptero, hay mucha gente en la avenida Urdaneta y más allá y por acá. Lo decíamos allí, el pueblo llegó a este palacio para no irse más. Que el secretario Hegseth y Rubio van a dirigir Venezuela. Va a haber un equipo que va a trabajar con la gente de Venezuela. Porque para nosotros simplemente irnos, ¿quién va a tomar el poder? Hay una vicepresidenta nombrada por Maduro y ahora mismo es la vicepresidenta. Y me imagino que será ella la presidenta, imagino que ha tomado posesión como presidenta. Ella nos ha dicho lo que necesitéis, pero no tiene opción. Lo vamos a hacer bien. No queremos sacar a Maduro e irnos y ala, que pase lo que sea. Si nos fuéramos, habría 0 posibilidades de que esto saliera bien. Queremos dirigirlo bien, gestionarlo bien. Tenemos a las mejores petroleras del mundo. Podemos utilizar el dinero del Pues sí, efectivamente, podemos utilizar el dinero de las petroleras, decía el amigo Trump, para reconstruir, dice él, Venezuela. Lo cierto y verdad es que los acontecimientos que tuvieron lugar en el día de ayer, que nos sorprendieron a todos, a mí incluido, han dado con el señor Nicolás Maduro en poder de los estadounidenses. Ha sido secuestrado por una operación militar especial de Estados Unidos y veis que en todo esta pequeña introducción que hemos realizado, no habéis visto a nadie con acento ruso, a nadie del gobierno de Putin, ni siquiera al señor Putin. Y no quisimos ponerles, a pesar de que ha habido declaraciones oficiales de parte de Rusia y de China respecto al secuestro por parte de Estados Unidos del jefe de un Estado soberano, como es el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, pues no hemos puesto nada para que no haya lugar a confusiones. Sin embargo, la portada, de una forma bien traviesa de este programa, como habéis podido comprobar, y el título del programa mismo es Rusia ataca a Venezuela. Y el hecho de que hagamos esto no es por el clickbait, que alguno será un mal pensado y así lo pensará, sino que ha sido más bien por el hecho de que en todos los foros, o en la mayor parte de los foros de analistas o de personas que están con inquietudes respecto a la geopolítica, sobre todo, pues están abundando, como suele suceder cada vez que Estados Unidos hace alguna de sus travesuras, un análisis catastrófico, catastrofista, donde el foco de la culpa y el foco del problema no se pone en donde tiene que ponerse, que es Estados Unidos, naturalmente, sino que se pone en China y se pone, sobre todo, en Rusia.
Es que ya son muchas las travesuras que Estados Unidos, por así llamarlas, está protagonizando recientemente, y ya no solo con Trump, ya anteriormente. Ahí tenemos el caso también extraordinario de la destrucción del Nord Stream 2, ¿no?, por parte del gobierno de Biden, un acto de una gran, ¿cómo decirlo?, injerencia imperialista por parte de Estados Unidos contra su aliado Alemania, o su pretendido aliado. Y bueno, si nos vamos atrás en el tiempo, veremos muchas actividades piratas por parte de Estados Unidos. De hecho, por algunas de ellas está condenado Estados Unidos en tribunales internacionales, como fue el caso de la guerra que mantuvieron en los 80 los estadounidenses, en los 70 y los 80, los estadounidenses contra los sandinistas en Nicaragua, donde llegaron a tal punto de poner minas marítimas en los puertos de Nicaragua. Y esto es un hecho probado y condenado por parte del Tribunal Internacional de la ONU. Por cierto, que Estados Unidos jamás ha pagado las reparaciones que esa sentencia condenaba a Estados Unidos a pagar. Pues bien, estas actividades piratas, imperialistas, salvajes, de agresión que Estados Unidos lanza a todo lo largo del mundo, incluido con ese señor Premio Nobel de la Paz, Obama. No nos olvidemos que los martes por la tarde decidía con un chocolate con churros a quién mataba esa semana, ¿no?, con los drones. Pues estas cosas se han sucedido desde el origen de los tiempos. Ya hay historias increíbles sobre piratas con patente de corso de parte del Congreso de Estados Unidos o del presidente de Estados Unidos arrasando Centroamérica, arrasando el Caribe, arrasando Sudamérica, a diestro y siniestro, como decimos, lanzando golpes para hacerse con el botín que a cada momento le interesase a las élites estadounidenses y que en la práctica hoy son las élites que dominan el mundo, ¿no? Unas élites que nunca han tenido nacionalidad, nunca han entendido lo que es la soberanía de las naciones, entre otras cosas, porque la nación estadounidense, como ya dijimos en algún otro programa, no existe. No existe. Lo que es una especie de culto a la violencia, ¿no?, constituido en torno al latrocinio de infinitas tierras a los indios, como ya hemos comentado también en otras ocasiones, en el programa, por ejemplo, que hicimos sobre Charlie Kirk y su asesinato. Pues ahí dijimos algo que es bastante básico, pero que no se puede escuchar habitualmente en los medios de comunicación, y es que Estados Unidos no tiene los problemas que tiene porque haya muchas armas, o porque haya muchos negros, o porque haya muchos inmigrantes, sino porque es todo un sistema social que a lo largo de los siglos se ha ido constituyendo. Es decir, ha habido gente que ha hecho grandísimas fortunas y ha medrado socialmente matando a los demás, robando a los demás, saqueando a los demás. Y con esa memoria colectiva de lo útil que resulta la violencia, pues solo a un mentecato, a un impresentable o directamente a un traidor se le ocurriría considerar que lo que sucedió ayer en Venezuela es algo sorprendente. Algo sorprendente. Y es que no solo estos mentecatos también, ¿no?, que están diciendo que a ver por qué Rusia no hizo algo, por qué China no hizo algo, qué patéticos son. Por cierto, siempre amplificando, ¿verdad?, el efecto de la guerra psicológica estadounidense. Lo vemos después de cada una de las operaciones especiales que lanzan sus esbirros ucranianos allá por el mundo adelante, ¿no? No faltan toda esa tribu de mentecatos a decir una y otra vez: ¡ah, qué ridículo Rusia! Rusia no se defiende, Rusia no sabe, Rusia no puede, Rusia no avanza. Igual que Gemitu. ¿Qué diferencia hay al final? Ninguna. Son igual de útiles que Gemitu, o que un Gemitu, por así decirlo, a la propaganda de la OTAN, a la propaganda del imperio estadounidense, fomentando la histeria y amplificando el efecto de todas las campañas psicológicas. De hecho, yo no estoy libre de esto. Ayer mismo, guiado por la conexión que tengo en cierta medida sentimental, si queremos llamarlo así, con el hecho de la revolución venezolana siendo asaltada de esta forma, pues me hice eco, siendo siempre prudente, siempre procuro serlo, pues haciéndome eco de algunas informaciones que Max Blumenthal había retuiteado y que había comentado como ciertas o de alta verosimilitud, como por ejemplo una noticia falsa fomentada por Estados Unidos y sus esbirros de que entre los ataques, limitados por cierto, que se lanzaron de misiles o de bombas contra objetivos militares en Venezuela, uno de ellos había sido el mausoleo de Hugo Chávez. Al parecer ha habido fotos hoy que probaban que esto era una información falsa, pero yo lo retuiteé y yo me hice eco.
Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso yo no suelo comentar en el propio día estos hechos, este tipo de hechos, y yo ahí cometí esa imprudencia. Pero bueno, en general intenté ser sosegado, como siempre soy con esto, pero también sucedió, como decimos, en otros actos, como por ejemplo la operación Telaraña, ¿no? Donde salieron todos los idiotas y algunos idiotas útiles o tontos útiles a decir que toda la aviación estratégica rusa había sido destruida porque los ucranianos eran unos megacracks de los drones y que todos los demás somos tontos. Pues no hay que amplificar, ¿verdad? O sea, bastante daño hace Estados Unidos como para encima ayudarles, ¿verdad? Así que no hay que ayudarles, no conviene ayudarles. Y como decimos, los hechos que han sucedido pues se están intentando analizar desde una perspectiva que, en nuestra opinión, resulta completamente tramposa y, por supuesto, tramposa en un sentido deliberado. Y no hablamos ahora de los derrotistas que hablan de China o Rusia, de los que hablaremos ahora en un momento, sino que hablamos fundamentalmente de los sospechosos habituales, que, como bien sabéis, han sido blanco de este programa durante repetidas ediciones dentro de lo que nosotros denominábamos otanistas, los llamados otanistas. Estos otanistas se distinguen de los NAFO y de los ucronazis en el sentido de que no son tan aparentemente viscerales en cuanto a su forma de expresarse y pretenden en todo momento presentarse como analistas geopolíticos, analistas estratégicos, historiadores de las relaciones internacionales, cosas así, un poquito más para llegar a los oídos de la gente con un poco más de metálico en el bolsillo y, sin embargo, son tal vez más dañinos que el más enrabietado, ¿no? O el más loco de los propagandistas del otanismo, de los ucronazis y demás mierdas, ¿no? Lo que pasa es que estos otanistas se presentan como anti-Trump, muchos de ellos, y hay que tener mucho cuidado, porque son férreos defensores del imperialismo norteamericano. Lo que pasa es que están en una narrativa que les permite disociarse, al parecer, de el hombre naranja, ¿no? El que llaman muchas veces de forma despreciativa el hombre naranja, el señor Trump. Y ya sabéis que esta gente también fue muy vocal en su momento, algunos de ellos, en toda esa grandísima mentira del Russiagate, ¿no? Que presentaba al señor Trump como un candidato manchuriano, como un títere, como un agente ruso en medio del poder, del más alto poder estadounidense, ¿no? Siendo presidente sería una persona que obedecería las órdenes de Vladimir Putin, ¿no? Así que en ese sentido también podríamos decir, de acuerdo a esta gente que sigue sosteniendo que es un activo ruso, muchos de ellos lo siguen diciendo cuando les viene mal, ¿no? Cuando les viene mal Trump, dicen que es un activo del Kremlin. Y cuando les viene bien, dicen que Trump, mira qué bueno es, ¿no? Mira qué machote. Están en esta locura, ¿no? Algunos de ellos, no todos. Muchos son completamente coherentes en que descartan a Trump o lo rechazan, ¿no? O lo consideran dudoso. Pero desde esa perspectiva de estos que creían en la Russiagate y que hablan de Trump como el agente Krasnov, pues sin duda lo que sucedió ayer en Venezuela sería algo urdido por el Kremlin, ¿no? Algo que dieron la orden a Trump de hacer, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a lo que íbamos. Estos analistas otanistas que van así de elegantes, de analistas de finos, están ahora lanzando todo tipo de teorías o todo tipo de excusas, por así decirlo, más correctamente, para explicarnos qué diablos ha sucedido en Venezuela ayer y por qué. Y nos hablan de que todo esto lo han visto, algunos de ellos, ¿no? Como ese tipo, ¿no? Del orden mundial, o el orden mundial de no sé qué, bueno, una especie de subempleado, ¿no? Un granjero busca esposa que se llama Eduardo Saldaña. Pues ese señor se dedica a lanzar todo tipo de mierdas, de referencias basurientas, ¿no? De pedante de 3 al cuarto, de niño listillo de instituto. No pasa de ahí su papel, yo creo que no va a ascender mucho más. Y está con su medio digital ahí, lamiéndole o limpiándole el sable al imperialismo, pero de la forma más artera y miserable posible, que no es la de decir, ¡ah, adelante América, vea por ellos! Estilo Fonseca, que también se lució ayer, que da gusto, ¿no? Ahí podéis ver a este subnormal. Ahí os lo ponemos, ¿no? Como se ponía a reírse, como si fuese esto un juego, ¿no? De niños, un juego de a ver quién se ríe más o quién llora más, ¿no? Una cosa de lo que es él, ¿no? Que, como sabemos, es un superviviente del bullying. Y ahora pretende hacer bullying a media humanidad. A media humanidad. Pero bueno, al margen de este payaso, como decimos, el señor Eduardo Saldaña, y los que son como él, se han dedicado a intentar intelectualizar o sobreintelectualizar, con su pedantería habitual, lo que sucedió ayer. Lo que sucedió ayer en Venezuela. Que cualquier persona razonable ve que es un asalto al petróleo venezolano. Es un intento de apoderarse del Estado venezolano
para poner el petróleo de Venezuela al servicio de Estados Unidos. Y además es que aquí, y esto es malo para señores como Eduardo Saldaña y todos los que son como él, es que aquí ya no pueden construir sus teorías para distraer al personal con total impunidad. Porque resulta que a cada poco sale Donald Trump y les tira por el suelo su tenderete, su castillo de naipes. Porque dice, no, es que sí, es que Venezuela nos robó el petróleo y ahora lo vamos a recuperar. Vamos a hacer miles y miles de millones con ese petróleo. Vamos a hacernos millonarios con ese petróleo. Lo dice. Sale en una rueda de prensa y lo dice. Y ahí tenéis, en paralelo o incluso a posteriori, a gente como Eduardo Saldaña a decirnos que es mucho más complejo todo, que no es por el petróleo, ¿qué va? Igual que Niall Ferguson, ese pensador criptofascista inglés, ¿no? Niall Ferguson, que hizo libros allá por la época en que se invadió Irak, donde con un pie de página así medio dudoso decía, no, Estados Unidos no invadió Irak por el petróleo. Y acto seguido, pues embolsó el dinero que se tendría que embolsar por escribir semejante estupidez, ¿no? Pues ahora estos señores, a cambio de mucho menos seguro que lo que cobró en su día Niall Ferguson, porque estos tíos, lo más patético de ellos es que la mitad de ellos lo hacen sin ganar apenas nada por ello. Si acaso les invitan a unos bocadillos en alguna conferencia de otanistas hijos de puta en algún sitio, pues resulta que estos señores nos dicen que no, que esto hay que entenderlo en clave electoral estadounidense y que es un tema y que la economía del logaritmo neperiano de su puta madre, ¿no? Como digo yo siempre. Y todo para no decirlo claro. Los Estados Unidos que lidera Donald Trump circunstancialmente se dedican estructuralmente a saquear países, a suprimir gobiernos, a matar gente, por millones además, a lo largo de todo el mundo. A lo largo de todo el mundo. Y esto es, como decíamos antes, una consecuencia lógica y una coherencia perfecta respecto a una historia donde para hacer dinero, para hacer fortuna, era lícito exterminar personas, esclavizar personas, aniquilar derechos, destruir naciones. Y esto es la consecuencia lógica. Si te interpones en el camino de Estados Unidos, de los negocios de la élite estadounidense, de esos cleptócratas, serás exterminado, secuestrado o algo peor. Y lo hemos visto, ¿no? En esta sucesión absurda de escalada militar protagonizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Haciendo blanco en pescadores y en barcos, ¿no? Y en una especie de tiro al blanco se han dedicado a cargarse a gente sin ningún tipo de proceso judicial ni autorización judicial alguna e incluso rematarla en alta mar. Un hecho que dicen algunos pijines, ¿no? Por ahí, a gente muy ilusionada por la vida, dicen que eso va a dar con Donald Trump en la cárcel o que le van a procesar o alguna tontería por el estilo, ¿no? Pero la clase de poder que utiliza Estados Unidos para matar pescadores impunemente en las costas de Venezuela o de Colombia, o para secuestrar a un jefe de Estado, algo nunca visto, por cierto, eso sí que no, o sea, no se ha visto una operación así, que queremos decir. Pues esto evidentemente lo que suscita es la sensación de que, como es lógico, a diferencia de lo que pretenden Eduardo Saldaña y todos los sotanistas y los elegantes admiradores de Estados Unidos, lo que suscita es la idea bastante lógica de que Tucídides, ya sabéis, un griego que escribía allá por el siglo V a.C., hace ya un rato, tenía toda la razón cuando decía aquellas célebres palabras que decían así: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y estas palabras terribles que resuenan en nuestro presente de forma bien coherente y bien perspicaz y definen exactamente lo que hace Estados Unidos con Venezuela y lo que hace con cualquiera que se interponga, como decimos, en su camino. El orden internacional basado en reglas era una ilusión que la hegemonía económica de Estados Unidos permitía mantener. Bueno, como todos hacemos dinero, pues no nos importa que seas un poco pillín, que te desvíes un poco de lamernos el culo, que te dediques a tener amigos en Rusia, o amigos en Francia, o amigos en no sé dónde. Mientras nuestros negocios sigan bien, bueno, ya encontraremos alguna forma de acabar contigo.
financiaremos a tu oposición, generaremos una guerrilla de caníbales en la montaña, alguna cosa así, para que te vayas enterando de cómo va esto. Pero con Trump, y sobre todo, y muy importante hacer esta distinción, no con Trump, sino con el declive económico del imperio estadounidense, llegan las prisas, unas prisas que en realidad siempre se han dado. Siempre ha habido prisas del estadounidense. El estadounidense llega a un sitio y quiere resultados inmediatos. Y por eso todos sus intentos de proyectar políticamente su Estado han sido un fracaso. Porque generar equivalentes de tu propio Estado, cuando tú no crees ni siquiera en el tuyo, es muy difícil. Pero sobre todo si tú pretendes construir naciones como pretendía George Bush, o eso decía él, a base de millones de dólares tirados en pagar a bandidos y a gente por el estilo, pues evidentemente tu concepto de construir naciones, de hacer Estado, de hacer comunidad, pues no pasa de un plazo de ejecución de 15 minutos, ¿no? El tiempo que da en darle al jefe tribal de las tribus de Afganistán, al jefe tribal de turno, darle su lote de viagras y de dólares, ¿no? Y eso evidentemente pues es patético, ¿no? Todos los esfuerzos de Estados Unidos por proyectar su poder de forma política han sido una farsa sangrienta, sangrienta. No inspira ningún amor Estados Unidos, ni ningún respeto. Lo de ganarse las mentes y los corazones, pues podéis ver a quién seduce, ¿no? A gente como el que estáis viendo en la imagen, a este pobre excremento humano, ¿no? Evidentemente, estas cosas son bastante tristes, ¿no? Evidentemente, ver cómo la fuerza se hace valer por encima de cualquier razón mínimamente presentable. Es decir, porque aquí otro paralelo que normalmente todos estos otanistas, Eduardo Saldaña a la cabeza y todos estos amiguetes, inmediatamente sacan es ¿cómo hace Estados Unidos esto? Porque ahora China ya podrá hacer lo de Taiwán y no podrán oponerle ninguna excusa. ¿Pero qué excusa? Si estáis viendo que es la fuerza bruta, es la ley de la selva. Aquí cada uno hará lo que pueda. Y las justificaciones vendrán después. Y esta es la fantasía, por cierto, en la que están algunos cuando lamentan que Estados Unidos abandone al aliado de turno, ¿no? Como fue el caso en Afganistán, precisamente, que hablamos hace un momento. Dicen, ¿pero cómo va a hacer eso? Así Estados Unidos pierde definitivamente su credibilidad. Cuando la historia de Estados Unidos también está jalonada de traiciones sistemáticas a todos sus títeres. A todos los ha matado, eliminado, abandonado. Una y otra vez, y una y otra vez, apareció el Eduardito de turno, el tonto del culo del turno, a decirnos, esto es lo nunca visto. Debe ser cosa de este presidente, que es muy malo. Y yo siempre digo lo mismo, debía de ser, este será muy malo, pero yo recuerdo un tal Andrew Jackson que recibió la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos, allá por el siglo XVIII, de que no podía mover a las tribus indias civilizadas, es decir, que se vestían occidentales y todos, ¿no? Que estaban en el este de Estados Unidos. No podía moverlas por la fuerza, decía el Tribunal Supremo, porque había tratados internacionales entre el gobierno de Estados Unidos y las naciones indias. Y cuando le presentaron esa orden al señor Andrew Jackson, que debía de ser un antepasado lejano del señor Trump, le dijo, ¿quién firma esa orden? Y le dijeron, pues el presidente del Tribunal Supremo, fulanito de tal. Y respondió Andrew Jackson de una forma muy constitucional, pues que haga él valer esa orden. ¿Y a dónde fueron esos indios protegidos por las leyes internacionales de Estados Unidos? Pues se fueron a donde tenían que irse, al parecer, que era la mayoría la muerte, y unos cuantos más a un desierto del cual también les expulsaría más adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De dónde sale toda esta basura? Yo a mí esto realmente, como veis, me afecta, me altera, me molesta, me enfada. Porque yo conozco muy a fondo la historia de Estados Unidos. Y conozco muy a fondo todas las excusas que los estadounidenses han ido tejiendo, sobre todo en el siglo XX, para sus guerras de agresión. Y siempre es la misma basura. Y es especialmente llamativo que elementos de la extrema derecha o de la derecha conservadora española se alineen con el acto de agresión de Estados Unidos contra Venezuela en el día de ayer. Porque en esa historia que mencionamos de Estados Unidos, en un año, 1898, cierto Estado, conocido hoy entonces como Estados Unidos de América, provocó una guerra con España para apoderarse de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Para robar.
para robar esos territorios que estaban en manos por entonces del Reino de España. Y tienes a todos los herederos ideológicos del nacionalismo español y del España, y mucha España, y España, y España, y el toro en la bandera, y todos con España, celebrando que Estados Unidos pulverice la soberanía de Venezuela. Qué bien, ¿verdad? Remember the Maine. Recordad el Maine. Pues algunos han olvidado. Y es que Estados Unidos, como veis, siempre está defendiéndose. Dice que ha atacado Venezuela para defenderse, porque las drogas y no sé qué. Baste decir que en la comparecencia del señor Trump, la palabra drogas o droga aparece en 7 ocasiones. Es una larga rueda de prensa donde habló un montón de gente. Pues 7 veces se menciona droga y el señor Trump menciona petróleo 37 veces. 37 contra 7. No sé, yo creo que ahí están las señales, pero como nos diría Eduardito, es todo muy complicado. No lo entiendes. Tienes que obedecer. Siempre es lo mismo. Quieren complicar lo que es sencillo. Y quieren hacer sencillo lo que es complicado. Así funciona esta gente. Así funciona, para desmoralizar, para aturdir, para desestabilizar, para engañar. En definitiva, para robar, ¿no? Porque para eso están todos estos que viven de la mentira, ¿no? Intentan tener una porción del robo. Por ínfima que sea, matarían a su madre por ella. Pues bien, en todo este escenario vamos a centrar un poco el tiro. Digamos que la operación de Estados Unidos, la espectacular operación militar de Estados Unidos, pues fue un ataque limitado, ¿no? Muy limitado. Yo creo que cualquiera de vosotros que tengáis unos pocos años, igual que tengo yo, recordaréis las imágenes de Estados Unidos bombardeando Irak durante la invasión de Irak. Y se veía saltar por los aires medio Bagdad, ¿no? En las imágenes retransmitidas al mundo, ¿no? De las cámaras de seguridad y las cámaras aéreas, ¿no? Que se veía ahí por la noche explotando todo. Pues no era lo mismo en el caso de Caracas, ¿no? Eran ataques mucho más limitados. Ataques contra bases militares, se dice, ¿no? Contra instalaciones militares, y sobre todo inmediatamente llamó la atención las imágenes de esos helicópteros, ¿no? Unos helicópteros que sobrevolaban sin oposición Caracas. Esta es una imagen que ya inmediatamente llamó la atención de muchos y que, por supuesto, si se limitase a un helicóptero, 2 helicópteros de estos que van bajo el radar, que son especiales, ¿no? Pues tú puedes decir, vale, se les han colado 2 helicópteros. Así de campeones son los estadounidenses. Pero es que las imágenes que se vieron se apreciaban nada más y nada menos que 2, 3, 4 helicópteros de transporte pesados, de doble hélice, los Chinook famosos, que son helicópteros que se caen solos. Son helicópteros de estos que es que un tío con una metralleta se los podría bajar. Y no pasó nada de eso. Estados Unidos entró y salió sin una sola pérdida de material ni de hombres. Y hay unas historias circulando por ahí de que han muerto 40 venezolanos se supone, pues el aparato de defensa de Maduro, aunque también se alegaba por parte de autoridades venezolanas que habían asesinado los estadounidenses a varios civiles. Pero bueno, el caso es que nos venden una historia en la cual Estados Unidos consigue, mediante algún tipo de arte mágico, de guerra de las galaxias, apoderarse del jefe de un estado sin sufrir una sola baja y sin perder un solo helicóptero. Helicópteros que, recordemos, en operaciones del pasado de Estados Unidos, en el año 93, por ejemplo, en Somalia, unos cuantos harapientos somalíes se bajaron con unos lanzagranadas varios helicópteros Black Hawk, de ahí la peliculita de Black Hawk derribado. Y me están diciendo que un pueblo en armas, un pueblo con un ejército que está en alerta, es incapaz de hacer mella en una fuerza que se propone asaltar el Palacio Presidencial, el punto se supone neurálgico del poder soberano de su país. Yo lo siento mucho, pero yo no me lo creo. Es una hipótesis, evidentemente, aquí no hay pruebas, pero para mí es bastante disuasivo el hecho de que los estadounidenses no hayan perdido un solo helicóptero, que no haya habido bajas de ninguna clase. Todo esto es imposible. Imposible.
sobre todo si los guardaespaldas de un jefe de gobierno, como se supone de semejantes guardaespaldas, son leales a su presidente. No se puede suponer un grado de negligencia tan grande de las fuerzas de defensa venezolanas en las cuales se pusiesen en una situación de total indefensión frente a un ataque, por más especiales que fuesen las fuerzas especiales que lanzaron contra ellos. No se lo puede uno creer. Porque los estadounidenses, y ya sé que esto le decepciona a nuestros amigos Fonseca, Eduardo Saldaña, Yago Rodríguez y toda esta gente, pues no son superhombres. Más bien son, por lo que dicen en sus campañas de reclutamiento últimamente, son bastante barriletes. Son bastante lentitos. Y desde luego, si se meten en plan convoy, como quien va en autobús, en helicóptero, en Caracas, pues llamaría la atención de alguien con un walkie-talkie. O alguien en motocicleta que vaya de un sitio a otro y congregue allí, no a los somalíes que se cargaron a unos cuantos yanquis en Mogadiscio en el año 93, pero sí a un pueblo armado y a gente muy armada del ejército venezolano. Entonces, para mí esta es la clave. O sea, esto es lo que para mí no tiene cuadratura posible. Y si combinamos esto con unas palabras que también poníamos en la intro, donde Diosdado Cabello, una persona que, como sabréis todos los que habéis seguido un poco de la política venezolana, es una persona equivalente, por así decirlo, para que me entendáis quienes seguís más el tema de Ucrania versus Rusia, es un poco el equivalente a Medvedev, que es, ya lo sabéis, una de las figuras más visibles de la política rusa y que habitualmente está en redes sociales haciendo todo tipo de comentarios así incendiarios contra Estados Unidos y sobre todo contra Zelensky y los ucranianos. Hablando de lanzar bombas si hace falta y cosas así, ¿no? En plan, haciendo el papel de poliloco, ¿no? O de polimalo, cuando Putin es lo contrario, como sabéis, ¿no? Pues Diosdado Cabello sería esto respecto al chavismo, ¿no? Es una persona muy vocal que habla de que se tomarán medidas para acabar con los traidores, es decir, habla en esos términos así normalmente bastante radicales, y no le estoy criticando por ello, más bien sería para elogiarle, sino que lo que sorprende es que una persona así saque un comunicado rodeado de policías inmediatamente después del secuestro, del ataque al presidente, diciendo que todos tranquilos, cada uno en su casa y Dios se la de todos, y que nadie se altere y que no haya ruptura en la unidad. Es extraño todo. Muy extraño. Entonces esto a lo que me lleva a mí es a hacer la teoría, puedo equivocarme, de que ha habido un pacto entre Estados Unidos y la cúpula chavista. En este pacto está incluido, sea este pacto cierto, un engaño, un intento de llevar a los americanos a la locura, yo ahí no entro. Ojalá que sea así. Pero la realidad es que Estados Unidos ahora mismo afirma que tiene el control de Venezuela. Ya sabemos cómo es esto, ya sabemos cómo es Trump, se inventa cosas, un día dice una cosa, mañana la contraria, pero lo que dice este señor es que ellos controlan la situación y que si no se dan los pasos en Venezuela en el sentido que quiere Estados Unidos, pues va a haber otro ataque y van a desaparecerse a todas las demás personas que había en el entorno político de Maduro. Y esto es lo que se está diciendo, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Entonces, claro, tenemos que tener la perspectiva de que no todos podemos ser Ho Chi Minh. Ya sabéis que Ho Chi Minh es el líder histórico del nacionalismo vietnamita, que en 1945 declaró la independencia de Vietnam respecto a Francia, justo con la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, allí en Indochina. Inmediatamente Estados Unidos, a través de Francia, le impidió ser el líder de Vietnam porque tenía el pequeño pecadillo de ser comunista. Entonces se favoreció que Francia, por increíble que parezca, pues reinstaurase su poder colonial en Indochina. Ya sabemos que fracasó, fue humillada militarmente por ese señor bajito, pequeñito, que era Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh, desde el año 45, y ya antes, ¿no? Porque llevaba toda su vida militando como independentista, comunista y luchador por el pueblo vietnamita, pues desde el año 45 hasta el año 75, que ya estaba muerto el propio Ho Chi Minh, los vietnamitas lucharon por su independencia. Y lucharon en las peores condiciones imaginables, siendo bombardeados día y noche,
Estados Unidos, con su bombardeo estratégico, llegó a destruir cada edificio de Vietnam del Norte, no dejó nada en pie. Y aún así siguieron luchando desde la jungla, desde el fango, desde lo más profundo de los ríos del Mekong. Estuvieron luchando durante décadas y siempre manteniendo el liderazgo político de los revolucionarios vietnamitas. Y esto, evidentemente, no está a la altura de cualquiera. Uno está en el Palacio Gobernante, está siendo ministro de esto, ministro de aquello, concejal de aquí, concejal de allá, y evidentemente la perspectiva de que tu país sea arrasado por el yanqui y que te dediques durante 2 décadas a lo mejor a luchar contra ellos en la jungla, suponiendo que eso sea posible, yo creo que el yanqui echaría papas antes, se iría antes, ¿no? Pero la perspectiva es de una larga guerra, una larga marcha, ¿no? Como decía Mao Zedong, una larga marcha hacia la victoria. Pues esas guerrillas, esas luchas de resistencia contra un poder insuperable como es el de Estados Unidos, contra un país como el de Venezuela, pues a algunos no les va bien. Y de hecho, si se ponen en plan perspectiva de vamos hacia un mayor bienestar para la mayoría social, pues es casi comprensible que ellos piensen, con un bloqueo total económico de Estados Unidos, no podemos continuar. Tarde o temprano habrá una guerra civil en este país, porque evidentemente se quebraría, los americanos encantados de hacerlo, las Fuerzas Armadas, empezaría a haber facciones y lucha por los recursos. Lucha por los recursos en un país totalmente bloqueado y arruinado. Entonces, con esta perspectiva, con la perspectiva de que el acuerdo petrolero, al que por cierto Maduro estaba intentando llegar con Estados Unidos, ya con Biden, no avanzaba, pues de alguna manera se ha utilizado al señor Nicolás Maduro como un cordero propiciatorio para que haya un acuerdo con Estados Unidos. Un acuerdo que levante el bloqueo. Por cierto, el propio Trump ya decía que pese a que hayan cogido a Maduro, el bloqueo se mantiene, porque quieren ordenar lo que tiene que hacer a Delcy Rodríguez y a todos los que queden allí al mando. Y evidentemente el objetivo de este pacto era conseguir tiempo para ver qué hacer por parte de la cúpula chavista y por supuesto también pues intentar romper el bloqueo económico al que habían sometido a Venezuela, ¿no? Con la idea esta de no permitir entrar o salir a petroleros, lo cual ya sería el golpe de gracia a Venezuela, ¿no? Una Venezuela, por cierto, que habitualmente se nos dice que, claro, que era inevitable que esto sucediese porque estaba en la ruina y que vaya idiotas, ¿no? Los venezolanos. La realidad es que, pues, los venezolanos no iban mal económicamente en la actualidad, ¿no? Estas son cosas que pasan, que habitualmente pues vemos cómo pues resulta que Venezuela llevaba 2 años liderando el crecimiento económico en Sudamérica. Y sin embargo la narrativa de los medios de comunicación ya sabéis, ¡ay, a ver si echan a los chavistas que la gente se muere de hambre! Ya Venezuela estuvo mucho peor que ahora. Bajo las sanciones llegó a estar en la miseria más absoluta, en una crisis que decían humanitaria algunos para intentar meter allí cascos azules o orinales azules o meter allí a los yanquis directamente. No les salió bien, ni con el presidente encargado este de Chichinabo, ¿no? El señor Juan Guaidó. No les salió. Y bueno, vemos que ahora en una situación en la que económicamente estaba bastante mejor, pues resulta que es Estados Unidos en ese momento que decide para intervenir a lo bestia. Entonces, claro, habría que preguntarse por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué se lleva al chavismo a una táctica de pacto con los norteamericanos como última salida, ¿no? Frente a la amenaza de una destrucción total de su país, ¿no? Porque los estadounidenses con Trump parece que tendrían el plan de bombardearle sin cesar, ¿no? De impedir el acceso de cualquier petrolero, arruinar económicamente el país y asediarlo en plan medieval lanzándole bombazos. Hasta que hubiese una explosión popular, ¿no? El estilo de la Yugoslavia de Milosevic, alguna cosa por el estilo. No sé, hay que preguntarse por qué sucede esto ahora, ¿verdad? Y sucede ahora no porque Venezuela tenga una crisis humanitaria como cuando Juan Guaidó. No sucede por eso, ni sucede por las drogas que dicen ellos. Todo eso son excusas. Sucede ahora porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Lo digo así, repetido, más despacio, para ver si entra en las cabezas de algunos que piensan que están entrando allí los yanquis porque quieren hacer una película o un documental o que quieren, no sé, pues hacerse amigos de los chavistas porque ahora es cuando toca, ¿no? Porque es un propósito de año nuevo. No. Es por el petróleo. Estados Unidos tiene una deuda gigantesca.
Ya solo en intereses van a pagar $1 trillón un año de estos, en intereses de esa deuda. Y cuando tú tienes muchas deudas, como le gusta, ¿no?, decir a los economistas neoliberales, hijos de perra esto, ¿no?, es que es como una familia, y si una familia tiene muchas deudas, tiene que encontrar o nuevos ingresos o reducir costes. ¿Estados Unidos va a reducir costes? Yo creo que en Estados Unidos, si tienes una enfermedad, te mueres y todo el mundo aplaude. Así que no va a ser en sanidad donde van a recortar mucho. Entonces, ¿recortarán en el ejército, tal vez? No, porque necesitan el ejército para robar a otros países. Así que tampoco va a ser en eso. Entonces no van a recortar gastos. De hecho, ya veis que Donald Trump puso a este señor, a Elon Musk, a recortar con la motosierra ahí, estilo Milley, y estuvo montando un montón de ruido, despidiendo un montón de gente, pero al final recortó 4 duros de mierda, no recortó dinero alguno de gasto. No, fue una pantomima propagandística de 3 al cuarto, donde no se consiguió decir cosas mucho más provechosas como es que hemos descubierto que en el gobierno federal no se actualizaba el Windows desde hace años, ¿no? Pues cosas así, ¿verdad? En fin, tonterías de Elon Musk. Pues la realidad es que Estados Unidos busca aumentar activos, aumentar ingresos, para poder endeudarse más. Mira qué sencillo, Eduardito. Mira que es fácil. No tienes pasta, a quienes le debes te aprietan, tú no quieres declarar una quita de deuda porque te declararías en bancarrota y Estados Unidos es mucho Estados Unidos y la bolsa, la confianza, bla, bla, bla. Y entonces lo que haces es saquear otros países. Esto es viejo como el Imperio Romano. Pero viejo como el mundo, joder. ¿Cómo puede haber expertos que esto no sean capaces de verlo? Y es que es curioso que, claro, los expertos, los llamados expertos, tienen un marco analítico que se adapta a las mentiras de la burguesía. Se adapta a las mentiras de cuando Estados Unidos no tenía tanta prisa, de cuando Estados Unidos tenía una mayor hegemonía económica que le permitía cultivar fantasías que estos expertos descifraban para nosotros. Pero ahora que ya no hay fantasías que descifrar, hay hechos viscerales y violentos que solo admiten una interpretación. Y esa interpretación la da el materialismo histórico, la da el análisis de los llamados antiimperialistas, esta gente malvada que habla desde estas ondas, humildemente. Y es el análisis obvio y simple, el más sencillo imaginable. Estados Unidos está consumido económicamente, es incapaz de reproducir sus fuerzas productivas en el tiempo, es decir, las ha dilapidado y le es muy difícil volver a constituirlas, y la única solución a corto plazo es saquear recursos naturales. ¿Aprovechando el qué? Su poder militar. Y eso es todo. Es así de simple. No es el narcotráfico, no es que Superbigotes fuese una amenaza para América. Nada de nada. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Y Estados Unidos tiene un ejército para poder apoderarse de ella con la amenaza del uso de la fuerza. Ahora mismo se da una circunstancia en la cual Estados Unidos está convencido de que puede apoderarse de ese petróleo sin pegar un solo tiro más, utilizando la cúpula chavista para ello. Y es curioso, ¿verdad?, que esto suceda, porque nuestros amigos Fonsecas y similares habían insistido mucho y habían sido muy vocales diciendo que Maduro iba a caer, que iba a haber una revolución, que se iban a tener un orgasmo colectivo todos los opositores antichavistas e iban a ocupar Miraflores y se iban a mear en la tumba de Hugo Chávez. Y eso, incluso mediante terrorismo mediante, intentos de golpe de Estado fallidos, no ha estado cerca de suceder jamás. Y cuando lo consiguieron fue en el año 2002, y cuando sucedió eso, cuando hizo su movimiento la patronal venezolana y la oposición venezolana, mucho más poderosa entonces que ahora, ya sabemos lo que sucedió, que hubo un orgasmo, sí, pero de los chavistas, que vieron cómo el pueblo bajaba de los cerros, y se han visto imágenes similares en el día de ayer y de hoy. Bajaba el pueblo armado venezolano, el pueblo bajo, ese pueblo ignorado por la historia, vilipendiado por el yanqui, por los ricos, por los miserables que están aquí en España riéndose de los destinos de Venezuela. Pues ese pueblo, sencillo, pero convencido de las consignas de Chávez,
descendería de las colinas, y como descendió en 2002, y arrancaría del trono gobernante a todos esos usurpadores y miserables, ladrones, vendepatrias y asesinos de su propio pueblo. Y María Corina Machado, pese a que tenga, obviamente, un currículum muy decente como Premio Nobel de la Paz, si le ponen en el trono de Miraflores, por así llamarlo, duraría lo mismo que duró el miserable que pusieron en 2002 allí y que duró un día. Pues a lo mejor María Corina Machado, por ser así una chica muy dinámica, duraría a lo mejor 2 días. O peor aún, Estados Unidos se vería obligado a tener allí custodiando Miraflores a 10.000 marines, a 100.000 marines, a 200.000 marines, como fue en el caso en Vietnam con Diem. Vamos a enviar asesores a ver si restaura la democracia en Venezuela. Y evidentemente Estados Unidos nunca se propuso en serio nada de esto. Nunca. Toda la operación de los antichavistas, la oposición, las guarimbas, toda esa muerte, violencia innecesaria, criminal, ¿no? Donde han muerto muchos venezolanos por el terrorismo de esta gente, pues todo era parte de una guerra psicológica, desestabilización, nada más. Nunca fueron capaces de derribar al chavismo mediante ese tipo de estrategias. Lo hacían más fuerte, de hecho. Y es así como se entiende que una Venezuela que pasaba hambre durante el tiempo en que Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela, no fuese incapaz de tumbar al chavismo. ¿Iban a hacerlo ahora con las mismas estrategias, estando Venezuela económicamente mucho mejor? Paparruchas. Paparruchas. Y se ha podido apreciar precisamente que eran paparruchas, pues viendo cómo el señor Trump, de una forma tan brutal como la que suele utilizar, ¿no? Al estilo del Andrew Jackson, ¿no? Que decíamos antes, pues este señor ha dicho que Ana Corina Machado es una buena chica, es una chica muy maja, pero es que no es respetada en Venezuela. Fueron sus palabras, no las mías. Dijo el señor Trump, dijo que María Corina Machado tendría muy difícil gobernar Venezuela si nadie le hace caso, ni nadie le respeta. Dijo, nadie le respeta. Y este es el triste destino de todos los traidores. Como tenemos por ahí también a personajes como Garry Kasparov, que ni siquiera es un ruso, pero bueno, que se dedica a hablar de los rusos y de Rusia, haciendo afirmaciones como que hay que bombardear su propio país, ¿no? Que es lo mismo que pide María Corina Machado. La traición completa lleva al desprecio completo por parte de tu propio pueblo. Y la señorita Corina Machado, pues seguramente haría bien en no regresar en breve plazo a Venezuela por si acaso le fuese a pasar algo. Y no precisamente por una autoridad chavista, sino por cualquier venezolano con un poco de dignidad que la avise por la calle. Pero bueno, fuera de estas circunstancias, lo que va a suceder en el futuro, pues al parecer el plan de Estados Unidos, el plan de Trump, no pasa de ser algo así como, bueno, yo voy a coger y voy a poner a quien gobierne Venezuela. Y esta la Delcy Rodríguez, me viene bien siempre que obedezca. Si no, bombardeo, la secuestro y se acabó. Está en esa mentalidad, claro. Hay que comprender que es una persona así muy cinematográfica, ¿no? Le gusta mucho hablar de una forma muy bruta respecto a cosas que tienen más sofisticación en el fondo, ¿no? Pero la realidad es que, de alguna manera, el trato al que ha llegado, y por eso se ha entregado a Nicolás Maduro no fue secuestrado mediante una acción militar de fuerzas de otra galaxia, ni mediante drones de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como nos vendían también, por cierto, la caída del régimen de Assad en Siria, que hubo mentecatos como el Chulilla y alguno de estos diciendo que es que, claro, el ejército de estos de Al-Qaeda que tomaron el poder tenían drones ucranianos que eran hipersónicos, alguna cosa así, ¿no? Y habían sido los sirios de Assad incapaces de contrarrestarlo y por eso habían perdido tan rápido, ¿no? En lugar de la explicación lógica y veraz, que es que todos los mandos sirios habían sido comprados y habían desertado. Y por eso cayó la República Árabe Siria en una semana, después de haber resistido durante más de una década. Es que
En fin, volvemos a lo de siempre. Hay que ir a lo sencillo, no hay que ir a las tonterías, ¿no? Pues el caso es que entregaron, como digo, a Nicolás Maduro a cambio de una hoja de ruta acordada con ese señor, el Marco Rubio y el señor Trump, de vamos aquí a hacer una transición sin Nicolás Maduro, vamos a quejarnos un poquito y luego, dentro de un tiempo, cuando la cosa esté más calmada, hablamos de un proceso de reconciliación nacional, elecciones tal, y entonces dejamos a los presos políticos libres, a los terroristas, quiero decir, a los terroristas libres, a toda esa gente, Leopoldo López vuelve a Venezuela, y toda esta gente se le deja libre acción, se vuelve a meter a las agencias estas sorosianas ahí a saco, para que hagan y deshagan, y así un poco presentan a algún candidato como aquel argentino que perdió contra Milei, ¿no? Algún pringao, ¿no? Uno que ponga así cara muy fea, para que reciba los 4 votos que se va a llevar por la traición que sentirán todos esos que bajaban de los cerros, ¿vale? Y a una Violeta Chamorro del montón, ¿no? Una que sea exchavista, algún perfil exchavista, moderado, reconciliación, libertad, pues eso, con un porcentaje de participación de menos 20%, ganará las elecciones en Venezuela y le dará el 100% del petróleo a los yanquis. Ese es el plan que tiene Marco Rubio en mente. Y el que han aceptado en la cúpula chavista con mucha probabilidad. Lo que pasa es que esa aceptación muy probablemente sea falsa. Y ahí tienen sus esperanzas quienes no quieren ver en lo que sucedió ayer el final de la partida. Y yo aún diría más. Yo creo que si el escenario realmente fuese por esos derroteros, los de los cerros, los de los colectivos, pues harían un cambio en la dirigencia del chavismo. Así que no sé, la verdad es que veo muchos culpables en esta situación, pero difícilmente podría encontrar, y creo que por la explicación que hemos ido dando podéis entenderme, difícilmente puedo pensar en Rusia como culpable de todo esto. Rusia le dio más de 5.000 misiles antiaéreos de estos que se lanzan con tubitos que llevas al hombro, con capacidad de derribar helicópteros de la OTAN, de los que usan los yanquis, vamos. Y ya no te digo los Chinook esos, que como digo, te los bajas con un rifle, si sabes a dónde disparas. Pues resulta que esos 5.000 debían de estar almacenados en algún sitio, pero desde luego nadie los usó. Nadie los usó ayer. Y claro, ¿qué tendrían que haber hecho los rusos para impedir lo que sucedió ayer? ¿Mandar en vez de 5.000 misiles 10.000? ¿O 15.000? ¿O 20.000? ¿O enviar a un regimiento de soldados rusos contraviniendo la doctrina Monroe, provocando una guerra termonuclear global? No lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Es muy difícil que Venezuela venza militarmente a Estados Unidos, si Estados Unidos decide invadirla. O mejor dicho, hacerle la guerra, ¿no? Porque ya sabes que Estados Unidos invadir, no se atreve a hacer mucho, ¿no? Porque mueren 10 yanquis y ya están como locos, ¿no? Porque son así de histéricos, ¿no? No porque aprecien mucho la vida humana, sino por el hecho de que ellos sienten cada pérdida como una gran derrota, ¿no? Viven en esta perspectiva de los derrotistas, ¿no? De, ¡oh, Dios mío, esto es una masacre! ¡Hay Charlies por todas partes!, ¿no? Es el individualismo lo que les lleva a pensar así. Pero bueno, el caso es que es muy difícil que en una guerra pudiese vencer Venezuela a Estados Unidos, pero si fuese una guerra luchada en términos irregulares, Estados Unidos no tiene ninguna oportunidad de vencer a Venezuela. La cuestión es si los venezolanos están dispuestos a ese sacrificio y sobre todo su cúpula, ¿no? La cúpula del chavismo. Y eso está por determinarse todavía, tal vez, ¿no? Aparentemente no hay esa voluntad. Por otro lado, los chinos, ¿no? También son culpables al parecer de algo. China no ha hecho nada, Rusia no ha hecho nada. O incluso ya, como ha hecho alguno, dar el paso siguiente, ¿no? De esta gente que cree, ya no en el materialismo histórico, sino en una teoría conspirativa de la historia, una teoría conspirativa de las relaciones internacionales, donde cada vez que Estados Unidos hace una trastada, dicen, es que Rusia y China estaban en el ajo. Pero, ¿dónde está la sucesión lógica de hechos ahí? Llegará un momento en que Estados Unidos atacará a China y dirán que es que China estaba en el ajo. Eso nada. Esto es un absurdo total. No hay que aceptar esas teorías conspirativas por más que queden muy cinematográficas y queden muy, muy guay del Paraguay. Hay que ceñirse a los hechos tangibles y observables. Y los hechos tangibles y observables son que Rusia y China
tendrían que entrar en guerra con Estados Unidos para impedir que Estados Unidos hiciese con su patrio trasero lo que está haciendo. Y ahora me diréis, bueno, ¿y por qué Rusia tiene tantos problemas en Ucrania y Estados Unidos se ha metido ahí? Sí, pero Estados Unidos, a pesar de que lo hace de una forma bastante poco cohibida, Estados Unidos no va a entrar en guerra con Rusia por Ucrania. Jamás de los jamases. Tampoco la Unión Europea parece, ¿no? Harán todo lo posible por estar en guerra sin declarar la guerra. Y ahí sí que Rusia tiene que poner un límite, evidentemente, ¿no? Ahí sí que yo acepto el debate sobre dónde deben de estar las líneas rojas del Kremlin y si se ha sido demasiado blando, demasiado duro, lo que queráis. Pero desde luego, en Venezuela no va a ser una de las líneas rojas de Rusia, ni tendría sentido que fuese así. Y dirán algunos, es que Rusia demuestra con esto que no es la URSS. ¿Por qué? Por el caso cubano, ¿no? Pero resulta que Cuba lleva desde 1990 sin ser invadida por Estados Unidos. Y el motivo por el cual no está siendo invadida por Estados Unidos, a pesar de que la URSS ya no existe, no es porque Rusia defienda la soberanía de Cuba, que lo hace. Nos referimos a con aparato termonuclear o con el paraguas nuclear, sino por el hecho, como se vio en Bahía de Cochinos, que algunos no os olvidáis de los cochinos, los cubanos repelieron la invasión estadounidense de su isla. La repelieron. Los venezolanos, para poder resistir a Estados Unidos, tendrían que hacer lo propio. ¿Pueden hacerlo? Sería muy difícil. Y sobre todo afrontar el sacrificio durísimo de venir de muchos años de dureza económica, con más años de dureza económica, de una guerra total con Estados Unidos que les cercaría como un estado medieval, ¿no? Pero la realidad es que si los países que quieren ser libres e independientes no luchan por sí solos, difícilmente se les podrá ayudar. Porque da igual el número de armas, aviones, tanques, rifles que les envíen los rusos o los chinos, o la ayuda económica que les den los chinos, más concretamente. Porque si luego a un estornudo del yanqui se rinden, ceden, retroceden, dicen yo no conozco nada a Rusia, yo no conozco nada a China, pues no hay nada que hacer. Y ojo que no digo que sea el caso de Venezuela. Hablo en general, porque aquí se habla de que Rusia y China serían el equivalente de Estados Unidos. Es decir, países que se dedican a invadir otros países, que se dedican a hacer injerencia militar en todos y cada uno de los países del mundo, jugando al Risk contra Estados Unidos. Y en ese sentido, sí que no son la URSS, en el sentido de que la URSS, al menos durante cierto periodo de tiempo, buscaba la revolución internacional. Y por lo tanto buscaba la solidaridad de todos los obreros y de todos los pueblos oprimidos del mundo. No es el caso que Rusia busque esto. Lo que pasa es que Rusia, doblándole el espinazo a la OTAN en Ucrania, nos hace un enorme favor a todos nosotros y ya solo por eso, alguno de los que andan por ahí diciendo que Rusia muy mal porque no sé qué ha pasado en el Caribe, habrían de callarse la bocaza. Porque no son ellos los que están sacrificando a su gente luchando contra la OTAN en el Donbass. Son los rusos. No son los guerreros de Telegram ni los guerreros de Twitter. Que de esos hay muchos, y yo creo que incluso más en el bando pro-nazi y pro-ucraniano, ¿no? De los NAFO y todos estos, encabezados por todos esos ucranianos que, como sabéis, están pidiendo que siga la guerra, pero sin ir a ellos. Entonces, en definitiva, Rusia no ha atacado Venezuela. Rusia no es culpable del secuestro de Nicolás Maduro. Rusia no ha traicionado a Venezuela. Si acaso, la traición puede estar en otros lugares. Y ahí debería estar el análisis y el foco. Y la principal traición, como siempre, viene de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no solo traiciona sus objetivos más o menos declarados o declarables, ¿no? ¿Tiene algo que declarar? Es que Estados Unidos se dedica a todo lo largo del mundo a ejercer un gangsterismo según el cual ya, sin tener una base económica o una base industrial que le permita semejante pretensión, intenta imponer políticas a todos los países del mundo. Y cada vez más países, por más que luego Estados Unidos haga un golpe aquí o allá espectacular, más países se van fuera de su control económico, que es el importante, es el único importante. En el largo plazo,
la economía lo es todo. Lo que sucede es que si un país enloquece y constituye un ejército y se propone robar toda su riqueza a quienes llevan años acumulándola, pues quienes estén al otro lado con esa riqueza habrán de estar prevenidos para tener las armas suficientes para resistir esa pretensión de los bárbaros. Porque ya sabéis que por sofisticado, elaborado y magnífico que sea un imperio, siempre está expuesto a ser conquistado por los bárbaros. Las armas nucleares han matizado este concepto, pero lo importante, como se está viendo, es que para retener la soberanía ha de uno estar dispuesto a luchar y dispuesto sobre todo a resistir. Y eso no hay ningún país que vaya a venir desde fuera a dártelo. Nunca, jamás. Eso es una fantasía total. Así que nada, yo solo tengo la esperanza de que los venezolanos puedan revertir el curso nefasto de los acontecimientos que ayer dieron inicio y confío en que de alguna manera los venezolanos puedan alcanzar la prosperidad y que esa prosperidad venga de la mano de la soberanía nacional y no volvamos a un escenario que algunos piensan mejor, en el cual pues la gente de los cerros, los olvidados, los pobres de Venezuela, pues vuelvan a la total oscuridad para que alguno pueda encender su mansión, ¿no?, en Caracas. Unas mansiones que, si el chavismo quiere seguir avanzando, deberían de ser del todo extirpadas de su territorio. Porque decía alguno, un asesor de la CIA o alguna cosa así, un individuo así de estos pésimo, venía a decir que era imposible comprar a los cubanos porque los cubanos con los dólares no podían hacer nada en la isla, o prácticamente nada. En cambio, en Caracas es mucho más fácil porque se pueden comprar y vender mansiones, todavía. Así que eso es importante, ¿no? Al final, ir a la revolución obliga a una revolución muy grande. Porque si dices que estás en la revolución, pero no avanzas hacia ella, acabas siendo rodeado por los buitres estadounidenses o de cualquier otro pelaje. Así que confío en que la revolución chavista pueda continuar adelante, con o sin los dirigentes actuales, y que Estados Unidos se lleve un buen chasco en Venezuela. Que bien pudiese ser, porque la realidad es que a pesar de que dominan la amenaza de la muerte y la violencia, que han demostrado que son capaces de secuestrar a alguien al más alto nivel en Venezuela, lo que controlan actualmente sobre el terreno en Venezuela es el 0%. No tienen control territorial alguno. Los mismos que siguen en las listas de más buscados siguen dominando el ejército y las instituciones militares y políticas en Venezuela. Y me resisto a pensar que un movimiento tan horizontal como el chavista pueda ser comprado con dólares. De hecho, se están dando mucho estos análisis. No, es que compraron a todos para entregar a Maduro. Si fuese una cuestión de dinero, el chavismo hubiese caído hace muchos años. Hace muchos años. De hecho, un análisis muy desafortunado de Andrei Martyanov, a quien admiro mucho por sus análisis muy certeros sobre muchas cosas. Ayer hizo un vídeo nefasto donde decía que es que los venezolanos son como todos estos sudamericanos que se venden por 4 duros y se acabó. Si fuese así, el chavismo no hubiese llegado tan lejos. Y además no ha sido por la inacción de los estadounidenses. Los estadounidenses sabemos que no podían hacer nada con la oposición, lo sabían ellos. Y lo sabemos por Wikileaks, no porque nos lo diga Eduardo Saldaña o algún otanista, sino sabíamos por Wikileaks que ellos sabían que el chavismo estaba para quedarse, que habían conseguido dar unas consignas muy fuertes y muy coherentes a gente que estaba en el analfabetismo, en la pobreza y en la exclusión social, y que esa gente iba a morir por el chavismo. Morir. Entonces, claro, con esos mimbres tú no puedes llegar y cambiar a 4 de los que mandan y se acabó, que es el plan de los yanquis. Así que el plan de los yanquis está abocado a un fracaso, si no ahora, en el medio plazo. Suponiendo que si siguiesen todos y cada una de las directrices que pretenden imponer a Delcy Rodríguez o quien esté al mando allí. Y veremos qué es, por cierto, del juicio de Nicolás Maduro. Porque los cargos que le han presentado son una estupidez absoluta. O sea, van a tener que hacer un juicio totalmente falso para poder condenarle por algo a este señor. Porque recordemos que le están acusando de ser la cabeza de una organización criminal que no existe. Y también le acusan de posesión de armas o algo así, lo cual también va a ser divertido teniendo en cuenta que en Estados Unidos la mayor parte de la gente que está a favor de Trump y a favor de los republicanos pues es fanática de la libertad de portar armas de fuego. O sea que va a ser un juicio divertido, ¿no?
seguramente nos dejarán ver pocos extractos, ¿no?, de ese juicio, porque puede ser muy divertido. En fin, sea de ello lo que fuere, yo lo que recomendaría, y vuelvo a mi reflexión inicial, es que no caigamos en los cantos de sirena de los histéricos, de todos aquellos que buscan amplificar los golpes del imperialismo, diciéndonos que las fuerzas que se oponen al imperialismo son ridículas, incapaces, indefensas, no pueden hacer nada, van a caer todas una detrás de otra. Ese tipo de análisis futbolísticos, completamente emocionales, no aportan nada. Como digo yo siempre, ¿cuál es tu posición moral, no? Todos estos que llegan y dicen todo está mal. Yo soy el hambre y el frío y te digo que te mueras. Eso no es una postura moral. Eso es una, ¿cómo decirlo? Es una impotencia moral. Es exactamente la falta de fuerza moral. Y cuando tú no tienes fuerza moral, y sobre todo no entiendes lo que sucede y piensas que todo es una sucesión de decisiones emocionales de los dirigentes de los países y de que un jugador le pasa el balón a otro jugador, pues evidentemente estás totalmente a merced de la propaganda del imperio y de las guerras psicológicas que lancen contra ti. Bastará con lanzarte muchos mensajes a la vez para someterte. Lo importante es tener claridad ideológica y claridad de análisis. Y esto es lo que humildemente intentamos aportar desde Reflexiones Iracundas semana a semana. Esperamos que con éxito y con vuestro aprecio. Así que nada más, como siempre, si queréis apoyar a Reflexiones Iracundas, y es muy necesario que lo hagáis, porque ya sabéis que nos han exiliado de todas partes, hemos sido objeto de sanciones que no son sanciones, que le gustaría decir a Kaja Kallas, y bueno, como estamos fuera de cualquier monetización, de cualquier canal que realmente monetice de forma rentable o relevante, por así decirlo, las visualizaciones, pues ahora mismo dependemos enteramente del apoyo que vosotros nos hagáis en Buy Me a Coffee. Recordad que, como siempre, hay link en la descripción del vídeo para que podáis apoyarnos económicamente a través de Buy Me a Coffee, invitándonos a un café o dos, o suscribiéndoos al Buy Me a Coffee para invitarnos a un cafelito al mes. En cualquier caso, también tenéis medio de seguirnos más estrechamente a través de Telegram, donde hay debates muy encendidos y muy acalorados últimamente. Ahí, desde el respeto, y mientras nos hagan consignas NAFO, consignas imperialistas, pues toda opinión es bienvenida y respetada. Y, por supuesto, allí es el último sitio del que nos echarán, ya sabéis, porque lo dirigiera un ruso, ¿no? Uno de estos rusos malvados. Entonces, bueno, os pido encarecidamente que también nos sigáis en el Telegram. Y si estáis más allá del telón de acero de las sanciones, sabed que podéis comprarnos estrellitas de Telegram también como apoyo al canal. En cualquier caso, como siempre, la semana que viene, más. Good night. Good night. Happy New Year.